Saludos a todos, muy buenas tardes, que estén de lo mejor. Estamos en un nuevo programa de un café bíblico teológico, un programa que ha sido bastante frecuente acá en Semisud. Estamos intentando dialogar siempre sobre los temas que están en boga, los temas que son pertinentes también, e incluso algunos temas que tal vez son un poquito anteriores, que a lo mejor eran debates, no sé, un poquito vencidos incluso. Recuerdo que hace como 2 años se habló de, por ejemplo, del Jesús histórico, que es una búsqueda antigua que empieza con este David Stroy, con Dibelius, ¿no? Es decir, estamos hablando de todo. Para eso son los cafés bíblicos en este caso, ¿no? Y bueno, tenemos el día de hoy a un invitado muy especial, bastante apreciado también, que es el profesor David Meschiati. El profesor Meschiati es de Brasil y bueno, él está aquí en Semisud, está en este caso compartiendo un curso del programa de maestría de la Universidad Lee. Y bueno, hemos dicho el tema de la clase, el curso en general, es pues bastante interesante, ¿no? El curso es Teología de la Liberación y Pentecostalismo. Y curiosamente el profesor Meschiati pues ha trabajado bastante el tema del pentecostalismo, también ha explorado bastante el tema de la Teología de la Liberación. Antes de que él me conociera, yo a él pues ya había leído yo algo de él, algún artículo incluso, ¿verdad? Lo recuerdo. Y pues es un escritor bastante interesante también, así que hemos decidido platicar con él en esta ocasión, pues el mismo tema que nos convoca para en este curso de maestría, que es la teología de la liberación y el pentecostalismo, que son dos categorías interesantes, ¿no? Así que, profesor Meschiati, tal vez un breve saludo a lo que nos quiera decir a las personas que nos escuchan. Muy bien, un saludo muy especial. Es un gusto estar acá en Ecuador y estar en este espacio de Semisud y para esta maestría de Universidad Lee. Así que ha sido un momento muy hermoso el año pasado. También he estado ahora de esta vez de retorno acá. Perfecto, muchas gracias. Sí, es verdad, estuvo también compartiendo el curso de eclesiología la última vez, ¿verdad? El profesor Meschiati, él es doctor en teología de la Pontificia Universidad Católica de Sao Paulo. No sé si el orden es así, Pontificia Universidad Católica o Católica Universidad Pontificia Universidad de Río de Janeiro, pero... ¿De Río de Janeiro? Sí, Ok, Río. perdón, ahí hubo un pequeño error. Y tiene también un postdoctoral en la Universidad de Princeton, ¿verdad? Eso también es algo muy, muy interesante. Al menos en la escuela norteamericana, Princeton veo que es como bastante importante, ¿no? Ahí tienen un gran intelectual también tenían porque ya está con el señor, es John Rawls para la filosofía, ¿no? Alguien también brillante. Ok, así que hemos decidido plantear algunas preguntas acá interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Es lo que hacemos, preguntar. Hay un valor en las preguntas, hay un valor en la duda incluso, ¿por qué no decirlo? Y pues incluso en la Biblia tenemos muestras de ello. Tenemos nosotros a Tomás que duda, también tenemos al mismo Juan el Bautista que no sabía si Jesús era el enviado o no. Bueno, la pregunta tiene un valor, ¿no? Así que en este caso, el tema que nos convoca es ¿qué ocurre con la teología de la liberación? Que es el curso que estamos recibiendo con el profesor Meschiati. Así que hemos formulado aquí algunas preguntas, profesor, para poder dialogar y pues usted seguramente con su experticia va a poder dialogar con nosotros, ¿no? Y pues poder tener un diálogo bastante interesante. La primera pregunta que a mí me parece siempre interesante es preguntarnos por el significado de cada cosa, ¿no? O sea, ¿qué es cada cosa? Incluso en algún momento tuve problemas con eso en la universidad. Me dijeron, esa es una pregunta muy básica, me dijeron, ¿no? Pregunta otra cosa, ¿no? Pero es problemático porque la filosofía de Heidegger en buen momento es preguntar qué es el ser, qué es aquello otro. Sócrates también es la pregunta socrática, qué es la virtud, qué es la belleza. Y bueno, en este caso, como al parecer no fui muy obediente con aquella instrucción, la pregunta primera es ¿qué es la teología de la liberación, profesor Meschiati? Así a grandes rasgos, a lo mejor, si quiere especificar algo también va a ser posible, pero ¿qué es? ¿A qué nos referimos hoy? ¿Qué es la teología de la liberación? Incluso, ¿qué fue antes? Bueno, usted sabrá también qué contestarnos acá. Sí, mira, es muy interesante que la teología de la liberación, en primer lugar, hay que puntuar que es algo de Latinoamérica, entonces es un esfuerzo local y tiene que ver con un sentimiento de contestación generalizado que estaba en el continente. Los antecedentes históricos, teníamos un tiempo de dictadura militar, teníamos Guerra Fría,
teníamos todo un enfrentamiento entre polarizaciones, mucha violencia y pues la desigualdad social, económica, todos esos datos sociales, económicos, ha de se mencionar porque ellos van a estar muy presentes en la teología de la liberación, que es una teología que va a accionar muy de cerca este instrumental sociológico, este instrumental analítico. Entonces, si antes se miraba primero la Biblia para después ir a la realidad o pensar cuestiones personales, ahora la preocupación es primero hacer análisis específicos de la sociedad, intentar un diálogo con la escritura, con una especie de parámetro, para entonces actuar de manera incisiva por medio de partidos políticos, por medio de activismo en movimientos sociales, plantear cuestiones ecológicas. Entonces, en las primeras décadas, 1960, 1980, el embate era de mucha violencia porque estamos en un periodo dictatorial, entonces ahí las cosas estaban en un nivel muy Pero en los 90, 2000, ahí con la apertura, después tuvimos un replanteamiento de esta teología de la liberación, que hoy se trabaja y se maneja con otros referenciales teóricos, pero también los objetos están cambiando, ¿no? Ahora se trabaja migración, ahora se trabaja mucho más el tema de la ecoteología, género, teología indígena. Entonces esto también habla de una renovación en la misma teología de la liberación. De acuerdo. Hay una reinvención entonces constante, veo. Sí, y es por eso que aún hoy podemos decir que tiene relevancia y que sigue siendo una voz importante, una voz profética y de alerta, digamos así, para otros grupos teológicos y otras corrientes, porque se puede establecer un diálogo muy profundo teológico con estas corrientes sin pertenecer a ellas. Entonces, usted puede ser provocado por estas premisas, por las cuestiones que ellos levantan, y desde nuestra teología, desde nuestro lugar, como pastor pentecostal, por ejemplo, que soy, como teólogo, como entonces de ahí escuchamos esta provocación y desde nuestra misma tradición presentamos algunas respuestas y avanzamos. Okay, interesante. Dicen que tal vez no todas las teologías, pero al menos en su mayoría lo que hacen es reflejar el espíritu de la época también, ¿no? Incluso todo lo demás, ¿no? El arte, poco más, lo que hacen es reflejar el espíritu de la época y, bueno, llama la atención que esta teología, que después pasa a ser también filosofía, ¿no? Con Husserl y compañía, pues es curioso porque está bastante, es muy consecuente, ¿no? Es un gran efecto también del contexto cultural latinoamericano, ¿no? Lo que usted mencionaba, la época de las dictaduras, incluso tenía algunos precedentes. Es curioso porque, por ejemplo, Fernando Velo, por ejemplo, que tal vez podríamos decir es uno de los precursores o grandes teóricos también de, por ejemplo, una hermenéutica de la liberación. Es curioso porque también empieza la reflexión a partir de un momento de situación política un tanto caótica en Lisboa, me parece, ¿no? Es curioso ver cómo la situación social a lo mejor va decayendo un poquito, hay fisuras políticas, fisuras económicas, y eso genera una vertiente teológica, ¿no? O sea, eso es algo muy interesante. Ok, de acuerdo. Estamos en nuestro café bíblico teológico con el doctor David Mesquiati. Él está acá en Semisud compartiendo un curso de maestría que es la teología de la liberación y el pentecostalismo. Y en este caso hemos decidido tocar este tema en nuestro café bíblico teológico. Así que la siguiente pregunta es, y esta pregunta nace porque hay un documento de Juan José Tamayo, bien conocido, que es Las Teologías del Sur, y cuando él habla de la teología de la liberación en el bloque de teologías latinoamericanas, él hace la pregunta, ¿no? Hace la cuestión, ¿ha muerto, dice él, la teología de la liberación? ¿Se acabó? ¿Expiró? ¿Está vigente? Y eso es algo interesante, ¿no? Es algo importante porque al parecer es algo que nace cerca de la década de los 60, pero bueno, ya pasó mucho tiempo desde aquel entonces, ¿no? Ahorita usted nos decía que hay una reinvención tal vez de las metodologías y también de los objetos,
Pero entonces eso nos lleva a la pregunta, ¿está vigente la teología de la liberación? De ser el caso, ¿tendrá algún aporte para la iglesia? ¿Qué la hace vigente? ¿Qué nos puede decir? Sí, mira, yo creo que ha pasado por una crisis porque efectivamente en tiempos de dictadura, en tiempos de violencia y todo más, defender una bandera de libertad, ¿no? Era algo tenía que ser muy valiente para levantar una bandera de esta en tiempos de autoritarismo. Pero ¿qué pasó en la secuencia con los 70, 80? Fue de poco a poco las democracias fueron se implantando en el continente. Entonces el tema central que había sido la libertad, la libre pensamiento y todo más, con el cambio del contexto sociopolítico y de una participación, incluso parte de estos movimientos de teología de la liberación han creado partidos políticos, ¿no? Movimientos que se articularon en elecciones generales. Entonces el tema se vuelve a otro lado, ¿no? En ofrecer una agenda y ofrecer políticas públicas, en estar ahora no más en oposición al Estado, sino que experimentar por primera vez ser gobierno, estar en la posición. Entonces la teología tuvo que reinventarse, porque la primera provocación, la que era su motor inicial de la cuestión, por ejemplo, en relación a política, esto estaba ahora pasando por un cambio. Pero en el caso de la cuestión teológica, podemos decir que también hubo un ligero cambio ahí en lo que es el objeto, porque el pobre, tal como estaba, hemos visto también en los 90 en adelante un cambio social. La gente tiene acceso a más productos, a consumo, y de alguna manera, digamos, las clases D, E, D, C, esas clases que estaban más agobiadas, han respirado con acceso a un poco más de educación, de universidad, de políticas de inclusión. Entonces eso también ha proporcionado que la misma teología de la liberación intentase ampliar sus objetos. Por último, el desgaste también esta palabra, sí, con la cuestión del marxismo, porque en las primeras generaciones del 60, 70 trabajaban mucho a partir de Karl Marx, y esto también ha dado mucho ruido ahí con las iglesias y con otros grupos religiosos. Entonces, esto hay que poner. Entonces, ellos mismos, los teólogos de la liberación, percibieron que había otros teóricos y otras fuentes para seguir con la teología y con análisis, con pensar la realidad, cómo incidir sobre ella. Entonces también ha cambiado un poco la misma teología. Sí, es cierto, ¿no? Y más porque es por esa típica relación que se ha hecho que también a mí en lo personal me parece una relación bastante básica, ¿no? Marxismo-ateísmo, ¿no? Por ejemplo. Es curioso porque ahorita, por ejemplo, a lo mejor se ha sustituido de alguna manera el materialismo marxista por algún otro tipo de materialismo, por ejemplo, materialismo semita, materialismo judío, que sí que existen, ¿no? O sea, al final existen. Entonces yo veo que hay como que tal vez no un reemplazo, pero sí una especie de intercambio, ¿no? Y eso veo que ha permitido también una suerte de avance, ¿no? Sí. Uh-huh. Ok. La siguiente pregunta es, ¿quién es el pobre, no? O sea, realmente hemos entendido históricamente se ha dicho que la teología de la liberación nace en un intento de reflexionar y de intentar ponerse a lo mejor en los zapatos de esta categoría de pobre, ¿no? Pero ahí también hay algo curioso porque decimos, ¿quién es el pobre? Vamos a buscar a Wikipedia y a la Real Academia y ahí que nos dice el pobre es este. Bueno, eso no es el pobre en la teología de la liberación, ¿no? Es la categoría de la teología de la liberación, al menos en su inicio. Y bueno, tiene que tener un gran trabajo ya elaborado, debe haber una gran ya construcción de lo que se entiende por el pobre. Pero en este caso queremos preguntarle también a nuestro docente de Pentecostalismo y Teología de la Liberación de este curso de maestría, ¿quién es el pobre en la teología de la liberación? Eso sería, profesor Masquet. Sí, bien, el pobre en el primer momento era este oprimido que estaba sin libertad política, sin voz. Entonces hay, digamos, fases, hay momentos en que, ¿qué pobre es este?
pero también es el pobre aquel que no vivía la riqueza del Evangelio. Entonces, independiente de la clase social, independiente si uno tiene poses o patrimonio o no, puede ser un pobre evangélico, es decir, alguien que no tiene la riqueza que el Evangelio proporciona, o la salvación de Jesús, y todo que es la perspectiva cristiana, del reino de Dios, del mensaje de Jesús. Entonces hubo un incremento o se ha hecho un polimento, es decir, polir, ¿no? Trabajar, purilar un poco qué es este pobre, no necesariamente en cuestiones socioeconómicas, sino todo tipo de carencia, todo tipo de necesidad. Entonces, aún un rico tiene necesidades. Y de ahí aparecen los otros grupos que se van a un lado, se juntando, sumando fuerzas, que son las mujeres, pues necesitaban de un amparo, los indígenas, que necesitaban de una interlocución, y así por delante, ¿no? Fuimos creando un conjunto de gente, digamos, oprimida, o de grupos sociales, y a la vez agentes, porque ellos eran agentes eclesiales, agentes de la comunidad, y pueden también ser, sobre todo, esto que defendía la teología de la liberación, este espacio, este lugar es un lugar teologal, es un lugar en donde Dios actúa, por lo tanto es espacio de revelación, es espacio de experiencia de Dios, es espacio de salvación. De acuerdo, como dice también Enrique Dussel, soy un poquito dusseliano. Poquito. Citando como, sí, poquito. Veces. Él dice, no, es curioso porque la comunidad de los excluidos, esa comunidad de exclusos, finalmente lo que generan es una nueva comunidad de la comunicación, dice él, con valores que se oponen a la comunidad de la comunicación de la que fueron excluidos, dice él. Esa es su gran ética contradiscursiva, ¿no? Contra la escuela de Frankfurt. O sea, interesante, ¿no? Porque se vuelve también espacio de invención, entiendo yo, espacio también no sé, de apertura, o sea, algo interesante. Sí, los márgenes son muy creativos, ¿no? Sí. Y los márgenes, después de estar tanto tiempo lejos del centro, también ahí se maneja, son espacios creativos, son espacios en donde se da toda una ampliación, se reverbera mucho más las cosas. Correcto. Tenía un maestro que decía, imagínense ustedes a un teólogo, no sé, británico en una gran cátedra no sé, de Oxford tal vez, o de Cambridge, hablando sobre algún texto que sea un texto altamente, por ejemplo, campesino, que tenga que ver con la tierra, con los cultivos. Imagínenselo a él, y luego imagínense a un campesino que está leyendo ese texto, ¿no? Y que él está trabajando en la tierra y está cultivándola. Es interesante, ¿no? Cómo se vuelven lugares de invención, ¿ok? Estamos en nuestro café bíblico-teológico. Estamos abordando el tema de la teología de la liberación, porque es lo que nos está convocando para el curso en el que estamos en la maestría. Así que tenemos a nuestro profesor acá, el profesor David Meschiati, que él nos está acompañando. Él desde Brasil, y en este caso está aquí en Ecuador para poder compartir con nosotros. Profesor Meschiati, una de nuestras preguntas con las que vamos finalizando es: ¿qué tiene que ver la teología de la liberación con el pentecostalismo? Y si es también que tienen algo que ver. Para mí la relación puede estar bastante clara, ¿no? Pentecostalismo nace en las periferias, dijera Dussel otra vez. Prometo ya no citar a Dussel en todo el que queda del café, ¿no? Entonces, el pentecostalismo nace en las periferias, comprendemos como el pobre, ¿no? Iglesia de los pobres, donde está llena de esta categoría. Y la teología de la liberación en su inicio es con una opción preferencial por el pobre, ¿no? O sea, para mí parece estar clara. Pero en este caso, yo estoy seguro que usted tiene algo más que agregar y ahondar. ¿Qué tiene que ver la teología de la liberación con el pentecostalismo? Creo que empieza por ahí, este lugar, ¿no? El lugar del pobre, el lugar de revelación, lugar de presencia de Dios, y en donde ha impulsado de manera muy especial a la gente. Ahora, las respuestas y las provocaciones son distintas, y así que ahí se van diferenciando. En cuanto a la teología de la liberación estaba preocupada con una ética social, con una transformación de cultura, de coyuntura, ¿no? Transformación más amplia.
el movimiento pentecostal empezó a trabajar uno a uno, empezó a trabajar una ética personal, una ética de austeridad social, de no participar de las fiestas, de la vida, de la cultura, una perspectiva muy austera de cambio a partir de lo personal. Y esto le ha dado muchos frutos, es decir, también se ha logrado algún nivel de transformación social por estas vías, porque a uno que gastaba todo su sueldo con alcohol, con prostitución u otras adicciones, por ejemplo, ahora, una vez convertido, una vez en la iglesia, tiene su familia restaurada, tiene su salud, su sueldo ahora alcanza para un poco más cosas. Entonces, ha producido un gran efecto de transformación, además de accionar el pentecostalismo de una manera abierta, el milagro, ¿no? La intervención divina, sobrenatural, y una experiencia del Espíritu de una manera más fuerte, tangible, ¿no? Entonces esto ha generado una espiritualidad más epidérmica, ¿no? Aquí en la piel, una cosa más corporal, vívida. Y en el comienzo los pentecostalismos no tenían pretensiones públicas, políticas, estaban más enfocados en las cuestiones de familia, de grupo e internamente, ¿no? Y esto ha generado una manera específica de leer la Biblia, una lectura un poco más inmediata, ¿no? Una lectura de relación, de performance también, ¿no? De leer el texto, de performarlo en la vida, de hacer una aplicación directa. Así que esto dio al pentecostalismo una característica central, que es la experiencia. La experiencia, el lugar, la vida, los problemas, los sueños, las angustias como el motor para así desarrollar la fe. Entonces, la experiencia se vuelve el local, el locus teológico, el locus de experiencia de Dios. En cuanto para la teología de la liberación, esto se daba en espacios de transformación, en ambientes un poco más públicos, ¿eh? Pensando de manera más amplia. Así que los dos movimientos, me parece, han producido buen efecto en lo que es transformación social, cada uno a su manera, ¿no? De tal forma que si preguntamos por la diaconía, la acción social de las iglesias pentecostales, no vamos a encontrar esta respuesta en el departamento de acción social, en el departamento de diaconía. No está ahí los relatorios, no pueden mensurar. Vamos a encontrar, sí, en la capilaridad de las iglesias, en los pueblos, en todos lados, haciendo una transformación más puntual, pero ahí de una manera con una capilaridad, ¿sabían esta palabra también? Sí. Dispersa por toda la región, como suele ser los pentecostalismos, ¿no? Trabajan también religión popular, el lector, la persona como siendo un agente del proceso, ¿no? Entonces, creo que todo eso ha puesto el pentecostalismo como un grupo muy impulsante por proporcionar al laicato, al uno, acá en la punta, la experiencia y la vivencia de la fe, ahí, como punta de lanza. Hemos compartido este momento acá con el profesor Meschietti para dialogar sobre el tema que nos convoca, que es la teología de la liberación, y también el pentecostalismo, que es el tema que estamos trabajando en la fase presencial de la maestría en estudios bíblicos y teológicos de The University con Semisud. Así que, profesor Meschietti, gracias por haber aceptado este espacio, y algunas palabras finales. Bien, solamente quisiera invitar también a la audiencia que pueda venir a estudiar acá en Semisud, Universidad Lee. Es un programa muy interesante y que llega a gente de toda parte, de varios países, un diálogo realmente hermoso y con temas pulsantes, y que muchas veces pueden traer también más instrumental para que usted pueda seguir en tu ministerio o en el llamado que Dios te ha dado. Así que queda la invitación para todos ustedes. Pues nada, qué bueno que nos han acompañado en este café bíblico teológico, que es un programa que hemos estado realizando, y esperamos que nos acompañen para una próxima. Que Dios les bendiga y nada, nos vemos en la próxima. Chao, chao.